Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nuestro invitado de hoy se define en la portada del blog que mantiene en Religión Digital, o al menos yo he querido escoger esa frase, Jesús, como ante todo soy un pobre y rico ser humano como miles de millones de este planeta, en este planeta. Pero eres Jesús Mauleón, sacerdote y poeta. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el título ese me parecía desmedido, de poeta y cura, me lo propusisteis vosotros y lo dejé, en fin, en un tono menor. Y la verdad es que lo primero que tenemos es ser humanos, y lo primero que nos interesa de los demás es que son seres humanos. Y lo primero que nos une a ellos también, si creemos, los que tenemos fe, que estamos aquí porque Dios Creador nos ha dado la vida. Luego vienen otros añadidos que tienen su importancia, pero después, el bautismo, la ordenación sacerdotal para un cura, etcétera. Pero ante todo, seres humanos. No todos lo tienen tan claro y sobre todo en el ámbito de la fe, porque ya sabes que aquello de que el ser humano es igual en todos los rincones y en todas las épocas de la historia nunca se ha terminado de dar, y todavía hoy por eso lo hay digo, distintas condiciones. Por eso lo digo, pero para mí es elemental, digamos, es algo básico, ¿no? Tenemos unos vínculos estrechísimos con el resto de la humanidad, aunque sean de otras razas, religiones, otras ideas, en fin, eso está claro, ¿no? El cristianismo lo tiene que tener, en fin, en el primer plano de su trabajo y de sus valoraciones, ¿no? Tenemos casi 7.000 millones de personas, de seres humanos viviendo en este mundo, y sin embargo resulta complicado decir que vivimos en un mundo realmente humano. Sí, es el problema, sí. El problema es que hay tantos desajustes y tanta violencia y una diferencia tan enorme de unos seres humanos a otros, ¿no? Y eso lo vemos además cada vez mejor en los medios de comunicación, que nos lo ponen delante de los ojos todos los días, y no del todo, porque la realidad de la pobreza y de la miseria de los pueblos más apartados, esa tiene muy poca importancia a veces para la información, y a menudo no nos enteramos de dramas inmensos. En cambio, los pequeños dramas de nuestro mundo se ponen en las primeras páginas, en fin, y se barajan constantemente en los medios audiovisuales, ¿no? Sí, esa sensación de qué es lo importante y qué es lo urgente en cada momento, y sin tener esa sensación de globalidad o de humanidad. Pero vaya, la poesía sirve de algún modo también para rebelarse contra eso. Bueno, la poesía no es un arma cargada de futuro, ¿verdad? Bueno, alguno decía que sí. Pero tampoco es una dedicación inútil. Ante todo, la poesía responde pues a una condición humana y natural que Dios ha puesto en mucha gente. La poesía y el arte en general, el que pinta, el que hace música, especialmente si es buena, ¿verdad? Porque hay algunos, en fin, que hacen músicas que dejan bastante que desear. Bueno, como también poesía y en otras artes siempre hay, pues, los que pintan cromos en vez de obras de arte, ¿no? Que sobre gusto lo único que está escrito es que no hay nada escrito. Sí, pero pues, es una manera de responder a lo que uno es. Yo no me planteé nunca ser poeta, porque habría sido absurdo. Sin embargo, pues desde pequeño me interesaba la palabra ya, la palabra. Recuerdo, y lo digo en una biografía, así titulo el poema, aquí. En tus obras completas. Sí, que descubrí la palabra de muy pequeñito en el colegio. Empezábamos a los 3 años, el preescolar, ¿verdad? Y la palabra me interesaba, ¿no? Y luego la palabra como comunicación personal, las lecturas que estaban a mi alcance en los primeros años de la educación secundaria también. Entonces, no responde a nada. Lo que llamamos vocación es algo que llevas dentro y que no es más que continuar sin ninguna programación especial, y además cuando esto es verdadero normalmente pues lo mantienes toda la vida. En esta antología que tenemos ahí pues he recogido poemas de 1954, cuando yo era un chaval y estudiaba en comillas en el seminario menor, la última fase del seminario menor, y consideré que algunos poemas eran válidos como poemas juveniles y los introduje, unos pocos, 6 o 7. Y hasta ahora, con intermitencias naturalmente, pero veo, en fin, y me consuela que incluso en grandes poetas y en grandes escritores se dan estas intermitencias. Se dan, incluso algunos abandonan definitivamente la poesía y se vuelcan a la novela o al ensayo o a lo que sea. O abandonan directamente la escritura y después retornan. Pero bueno, yo continúo y, en fin, el último poema no hace mucho tiempo que lo he escrito, ¿no?
¿Sobre Sí. qué ha sido el último poema? Ay, en este momento tengo varios en borrador. Sí. Estoy preparando una cosa que, en fin, se puede llamar algo así como apasionado a Dios. Considero que yo tengo muchos años, 74, y que esto no puede durar, por supuesto, para siempre, pero tampoco puede ser muy largo, ¿verdad? Y entonces, como todavía la vida me interesa y me engancha, y en fin, y me apasiona y me entusiasma, y como todavía puedo descubrir y vivir la belleza que tengo alrededor, y la belleza humana, la interior, sobre todo y principalmente, entonces es una especie de poemas de despedida, pero todavía en plena vida, ¿no? De me voy, Apasionado a Dios. pero no todavía. Eso es, exactamente. Sí. La vocación poética... Son inéditos estos poemas y en fin, espero publicarlos algún día, no demasiado tarde. Seguramente que sí, lo veremos pronto. La vocación poética y la sacerdotal se complementan, se autoasumen. Yo creo que sí, son dos vocaciones y son dos llamadas de Dios y de la naturaleza, ¿no? No hay ninguna contradicción. Supongo que San Juan de la Cruz tenía una magnífica vocación sacerdotal y religiosa, que Fray Luis de León la tenía también. Supongo que los autores de los mejores salmos, ¿verdad?, de la Biblia, pues eran hombres de una gran vocación religiosa y de una gran fe, que al mismo tiempo pues tenían el don de la sensibilidad y de la palabra, ¿no? Sí, porque tú tienes poemas, lo acabas de decir, los primeros de esta antología, escritos en los últimos años del seminario menor, Sí. y has continuado escribiendo. No todos tus poemas son religiosos, pero supongo que la... No, hay una serie de temas raras que ya digo yo que soy un pobre ser humano como tantos millones en el mundo y que eso es lo primero que tenemos todos, ¿no? ¿Hasta qué punto la fe, y te lo pregunto porque yo también como escritor me lo pregunto, hasta qué punto la fe para los que somos creyentes puede fomentar el arte o puede llegar a constreñirlo? Bueno, las dos cosas, pero de distinta manera. Fomentar, sí, todo lo que uno vive de una manera intensa le mueve a escribir. Yo no sé escribir de lo que no conozco ni de lo que no vivo, ¿no? Es difícil inventarse. De hecho, a veces te encuentras con novelas hechas por escritores que no conocen para nada el ambiente en que se desenvuelven los personajes. Se nota la legua. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en El cura de Monleón, del famoso... vamos a ver, Pío Baroja, que se ve que no conoce para nada. Que no pisó esa tierra. Que no pisó la tierra del sacerdote, el cura, que va perdiendo la fe y tal. Entonces proyecta sobre ese cura pues una serie de vivencias y de pasos que le ha dado fin hacia la increencia, barajando pues libros del mundo pues qué sé yo, ¿cómo se dice exactamente? Todos estos escritores que desde el racionalismo niegan los cimientos de la fe cristiana, los primeros textos, etcétera, citando sobre todo alemanes. Entonces ha proyectado su crisis personal, pero no saben nada de cómo vive un cura, ni cuáles son, pues qué sé yo, los resortes por los que se mueven y lo que supone. En San Manuel Bueno Mártir no se meten en esos jaleos, por ejemplo, de... Más externos, y sí centra bien esa crisis de fe, pero no trata de tanto como en eso puede pasar, y se nota enseguida cuando un autor, normalmente un buen novelista, hombre, Baroja lo es, por supuesto, y tiene magníficas obras, no vamos a hacer aquí ninguna, en fin, detracción de su... Sí, pero tal vez a la hora de pero bueno, pues lo pongo como ejemplo. Para mí es un ejemplo claro. Es un ejemplo claro de eso, de quien trata de presentar un ambiente, un personaje y un conflicto personal, pero no lo ha vivido él de cerca, ni lo conoce tampoco, porque no ha tenido relación con ese mundo religioso, el mundo de la trascendencia, ¿no? Entonces, la experiencia de fe. Sí, de la fe. Entonces yo creo que quien vive cualquier experiencia de una manera intensa y además tiene la sensibilidad y el sentido del lenguaje y de la comunicación, pues naturalmente que es uno de los grandes temas, y de hecho ha dado pues una literatura y una poesía altísima, ¿no? Ya he citado a San Juan de la Cruz, a Fray Luis de León, o en la Biblia el Cantar de los Cantares, o Isaías, o tantos otros. Sí, si no podemos hablar de pintura, de escultura, de arquitectura, nos podríamos eternizar. Los museos podríamos eternizarnos. O sea, en ese sentido sí que ayuda, porque es una manera más de enriquecerse y de vivir una riqueza, ¿no? Luego ya sociológicamente puede ocurrir que automáticamente te veas
si no excluido, al menos, pues qué sé yo, mirado con una mirada o de compasión o de lejanía por gentes que no solo no comulgan con el tema religioso, sino a lo mejor pueden tener algún desafecto especialmente marcado. Eso también ocurre. Pero en tu caso más por el hecho también de ser sacerdote. Pero nos ocurren las dos cosas. También ocurre el caso contrario, que por ser sacerdote y por tratar temas religiosos y porque se fían de mí por eso, pues a veces encuentro afectos y simpatías y tal, que digo, hombre, esto no me lo he merecido. Esto me viene porque esta persona es creyente y automáticamente me da un voto de confianza. O sea, que pasan las dos cosas. Yo creo que cada uno tiene que ser fiel a lo que es, y escribir de lo que es y vivir lo que es, porque si no, además es muy difícil escribir y ser algo, ¿no? Si te inventas una personalidad diferente. Entonces, claro, el que es creyente tiene ahí una mina de vivencias y una mina también de poesía y de lo que sea, o de pintura, o de música, de lo que sea, y el que no lo es, que no simule serlo, porque... Claro. Jesús Mauleón, como verán ustedes, tiene decenas y decenas de libros. Aquí tenemos algunos. Bueno, tanto como eso no. No todos son poemas. Estamos viendo un grupo de 100 oraciones. Tiene hasta cuentos para niños. Hay 3 novelas. Una llegó, Osasuna se traduce a la salud. Está ahí. Esta llegó a la cuarta votación, eran 5 votaciones, y llegó con 2 más a la cuarta votación del premio Nadal el año 80-81, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no publicaban las 4 novelas como en un principio, claro. Entonces esto hubo que publicarla con ayuda de la Caja de Ahorros de Navarra en Pamplona, se vendió bien. Me la leyó Indurain, Francisco Indurain, el catedrático de literatura y tal, que ya murió. Y me dijo, hombre, la hemos leído con mucho interés, también mis hijos y mis nietos y tal. Hay una cosa que no me gusta del todo y que no te va a ser, en fin, muy propicia para ganarte público y ventas, que es el título. Osasuna se traduce a la salud porque es un título local y tal, pero bueno, no me importa. Aparentemente es un libro pues deportivo, pero no lo es. Es un libro que, en fin, trata de la crisis profunda que sufrieron los partidos de extrema izquierda en Navarra y en otras partes de España, cuando parecía, no nombro las siglas, pero bueno, se adivinan, a los principios de la democracia, cuando parecía que arrasaban y llenaban las plazas de toros, pero tuvieron un fracaso electoral y entonces hubo un desfonde. A escala nacional le pasó también al Partido Comunista. Claro, sí, bueno, y aquí también había algunos que conectaban de aquí con Pamplona y tal. Entonces un desfonde general, algunos pasaron al PSOE, otros se dedicaron a su vida privada y tal. Hay la historia de 5 personajes que viven esa crisis, el derrumbamiento de la utopía, y luego está pues todo el envoltorio. Hay 5 partidos históricos de fútbol metidos ahí. Alguien me dijo que se lo había dejado a Garci, que es muy aficionado al fútbol, para ver si sacaba algún guión y tal. Lo debió leer y no le debió interesar, pero bueno, ahí hay un libro deportivo, pero ya te digo, con un fondo diferente. El tema de la utopía me ha interesado siempre. El senador Villanueva, esta otra novela, pues ahí, que lo publicó PPC, y no tuvo demasiado éxito, pues es la historia de un miembro de un partido de izquierdas, pues puede adivinarse el PSOE, ¿verdad? Que entra ahí desde la utopía cristiana y, en fin, va viendo los fallos y los problemas, las dificultades. Se va desencantando. Y llega un momento en que dimite. Caso raro, porque lo de las dimisiones es muy... Pero lo del desencanto de los cristianos de izquierda con la Iglesia y con el propio partido es un tema absolutamente actual. Sí. Sigue creyente y desde la fe piensa que tiene que dejar, a pesar de que ocupa varios cargos y tal. Sí. Tu último libro es Debido Llanto, que es un libro de poemas, creo que dedicado a tu madre. Sí. Yo no he sido nunca un hijo enmadrado, ya lo digo en el título, no. Pero conviví con mi madre, primero con mi padre y con mi madre. Mi padre murió antes y mi madre me cuidó pues muchos años. Se hizo de 94 años largos. Al final la cuidaba yo. Y tengo la satisfacción de haberla cuidado, en fin, y haber gozado de su confianza total. Jamás, en fin, desconfiaba ni de cuentas ni de historias, se fiaba plenamente de mí.
y es una de las grandes satisfacciones que uno tiene, porque además era una mujer que tenía la cabeza sobre sus hombros hasta los últimos días, y disfrutaba de la vida y tenía una contextura psicológica de un enorme equilibrio. Entonces, a raíz de esto, en mes y medio, con una intensidad enorme, escribí este libro de poemas que para mí fue una verdadera sorpresa y un verdadero chaparrón. Yo creo que es el libro que en menos tiempo he escrito, y el más unitario también. Tiene un reducidísimo círculo, digamos, de escenario. Pero un claro hilo conductor, que es el... Sí, que es el propio piso donde claro. vivíamos, y un claro hilo conductor. Bueno, no sé qué te diría, pues que bueno, para mí tiene poemas de enorme intensidad. Cuando lo presenté en una sala del Ateneo en Pamplona, me confesaron varias personas que ya lo tenían y que habían llorado con él. Yo me sentía muy satisfecho. No quiero hacer infeliz ni hacer llorar a nadie, pero bueno, al menos quiere decir que para ellos tenía alguna intensidad. Hombre, tengo por ahí una carta... Me gustaría que pudieras leer al menos, seguramente, al menos algo de... Pero tengo una carta muy bonita de Antonio Peta. Vamos a ver dónde está, en otro librito por ahí. No está repetido esto, estaba por ahí. Y me lo he dejado en alguna parte, donde dice, bueno, primero que le parece que es un libro intenso y, en fin, y emotivo, que él ha pasado también por ese mismo trance y tal, y no es una carta de cumplido, como a veces sucede, que es poco más, te contestan y es poco más que un autógrafo, ¿no? Aquí, al final me dice... Su madre seguro que le hizo muchas cosas. Una carta de compañero, de hermanamiento. Sí, pero uno de los mayores dones que su madre le dio es haberle ocasionado la posibilidad de escribir un libro como este. Me dice al final, ojalá tuviera, pero lo traspapelado por ahí, en este momento, sí. Hay un poema precioso que vamos a leer, si no te importa, por lo menos el primer párrafo. Sí. El otro día hubo un funeral, porque yo soy además párroco rural, y ahora es lo único que soy. Fui profesor de literatura muchos años y profesor de una asignatura fronteriza entre literatura y filosofía en el Centro de Estudios Teológicos de Pamplona, y llevo años en que solo soy párroco de Navaz, voy a decirlo aquí, que lo diga todo el mundo. Eso es. Navaz, Unzu, Ollacarizqueta y Garciriain. Bueno, el otro día hice las bodas de oro allí, una misa para dar gracias y rezar por ellos y que ellos rezaran por mí, pero se convirtió en una ocasión de recibir muchas muestras de cariño, lo cual a mí me viene muy bien. En una celebración que no deja de ser eso al final, la fiesta cristiana, después, ¿no? Pero no solo la fiesta de... Y me hicieron unos regalos, en fin, yo luego los obsequié con un aperitivo que nos servía un restaurante próximo y tal. Y fue una cosa muy bonita. No estamos sobrados, en fin, de cariño, ni tampoco necesitamos cariño en exceso. Eso es. Pero yo a mis compañeros que dicen, oye, mira, estoy un poco abrumado, tú déjate querer, que eso no es malo. Nunca es malo, y siempre es muy necesario. Sí. Es verdad. Y poco antes, en el funeral de una señora a la que he asistido pues muchos domingos, uno tras otro, llevándole la comunión, les dije, hombre, no suelo leer yo mis versos en los pueblos, no suelo leer porque, no sé, me da hasta un poco de rubor. Y en algunos sitios me leen algunas páginas de estos libritos y tal, pero no. Entonces voy a leer como un libro que escribí en una situación muy parecida a la vuestra, les dije a los hijos cuando murió mi madre, también muy mayor. Y era este poema. Y hoy me lo agradecieron y les llegó al alma y no sé cuántas veces me lo repitieron. Es que no sé, la gente se pone tan sensible que hay que atender a todo eso también. No, es legítimo. También es legítimo. La palabra que dice San Juan también está en esto. Ya me despido aquí, es el título, ya me despido aquí. Tiene una entradilla con, los mayores lo conocerán, y sobre todo los clérigos, in paradisum deducante angeli. Al paraíso te lleven los ángeles, una antífona que se cantaba en el entierro antiguo, antífona de exequias. Ya me despido aquí, te dejo con los ángeles, llevádmela en volandas, si quema el sol, volad bajo la sombra, si su fatiga acecha, sentadla en una nube, sostenedla, mimadla, levantadla hasta los mismos cielos, presentadla ante Dios y que su luz alumbre de juventud eterna. Madre mía que estás en los cielos, ahora te manda Dios tomarme a mí del brazo, sostener el peso de mis años, mi fatiga, quizás prepararme la mesa o tus naranjas rojas del paraíso, vendarme
la llaga de tu ausencia, despedir con un beso mi frente antes del sueño. Ahora eres tú, madre joven, gloriosa, quien velará mis años y quien pondrá esta noche una corona de oro a mi tristeza. El último verso remata, yo creo, que el poema sale varias veces la idea de que ella me consuela, de su propia muerte. Esa idea de distintas formas se repite en los poemas. Sí. Vamos a ir terminando, pero no quiero que nos vayamos sin hablar del elogio de la ingenuidad. Notas de un mirador apasionado, de nuevo Utopía. Sí, sí. Lo tengo un poquitín, pues qué sé yo, traspapelado en la mente, porque hace ya un par de años que salió. Y yo, si no vuelvo a leer de vez en cuando las cosas, y además me da una pereza enorme, y lo he leído en escritores que dicen que muchas veces a los niños hay que dejarles, que volver hacia los atrás, padres tienes que volver hacia atrás da no sé qué, y que ya no vuelven hacia atrás, ¿verdad? Cierto, en la lectura de sus libros. Entonces esto es una serie de pequeños ensayos, notas de un mirador apasionado, donde me planteo, por ahí tenía algún papelito, pero me lo he dejado, donde el elogio de la ingenuidad es un extraño y atrevido ejercicio intelectual en el que Jesús Mauleón ofrece un mundo visto del revés. Buena parte de los fenómenos que la historia o la actualidad han considerado o consideran éxitos se presentan aquí como simples y ruidosos fracasos. Y a la inversa, las fórmulas del triunfo más acreditadas son miradas en este libro bajo la lupa del escepticismo o la ironía combativa de un autor que se siente bien proclamándose ingenuo sin paliativos. Ya digo que alguna vez me han llamado ingenuo y yo lo he llegado a tomar. Al principio, pues qué sé yo, te molestaba y te daba que pensar. Después lo tomaba como un elogio. ¿Y no crees que nos porque falta me lo llamaba de... gente avispada y, en fin, a veces trepadora y habilidosa para ese triunfo fácil y no merecido, que no respondía a unas condiciones personales y tal, traicionándose un poco a sí mismo y su propia naturaleza, como dirían los clásicos. Y, bueno, pues que me llame ingenuo esta persona me parece muy bien. ¿Y no crees que nos falta un poco de ingenuidad en este mundo tan mecanizado, con tanta prisa, con todo tan preparado y tan listo, con poca oportunidad para sorprendernos? No, es necesaria una ingenuidad del que quiere ser lo que es, sin aparentar más y sin tratar de traspasar límites que no le corresponde traspasar. Aquí digo que esto es un poco el oráculo de Gracián del revés. Allí las fórmulas para conseguir el éxito, por ejemplo, un libro que tienen en algunas empresas americanas como manual del triunfo, ¿verdad? Pues esto es del revés, Gracián. Montado como centauro de nacimiento sobre el caballo de la utopía, a Mauleón no le produce la menor aprensión cabalgar contra corriente o contra el viento dominante en el campo abierto de las ideas y de los valores básicos de la vida. Un discípulo de Gracián a la inversa y a contrapelo del dudoso sentido práctico y aun de los grandes axiomas sobre la felicidad humana con que se mueve el mundo. En fin, leo esto y quizá hubiera sido mejor una respuesta improvisada, pero ya te digo que tengo Entonces, hay un repaso de de actitudes humanas, de noticias a veces llamativas, ¿verdad?, que redundan en esto de la falsedad en que nos movemos y de la confusión de valores. Y luego también una mirada a la historia, una serie de personajes históricos del mundo literario, del mundo de la política, del propio Jesús de Nazaret, etcétera. Consideraciones sobre el éxito y el fracaso, etcétera. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Jesús. Muchísimas gracias. Te seguiremos buscando en la... Adiós sean dadas. Nos enseñaban a contestar. Tratándose de una señorita guapa, las que a usted le adornan. La que usted merece. En este caso no viene a cuento. Claro. Pero muchas gracias por tu presencia aquí. Te buscaremos en los libros y también en el blog que mantienes en Religión Digital, y donde también das rienda suelta a esa ingenuidad poética bendita ingenuidad que a veces nos da un soplo de aire fresco entre tanto ruido. Sí, sí. Muchísimas gracias, Jesús. A ti, Jesús. Somos tocayos. Tocayos y tenemos el nombre de nuestro Salvador, que eso dice mucho de nuestras madres, que nos lo pondrían por algo. Seguro, seguro. Y que siempre hay que recordarlas. Y a todos ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.